Hola a todos y bienvenidos a Próxima Página. Este es el podcast del tiempo en el que queremos recomendar libros y muchas lecturas de muchos tipos, pero no a partir de lo que en mi carrera llamaban la alta literatura, sino a partir de las experiencias personales que han tenido nuestros invitados con esos libros, con esas lecturas. Así que muchas gracias por acompañarme. Yo soy Maru Lombardo, soy periodista del área de especiales digitales. Me habrán escuchado en otros éxitos de la casa editorial El Tiempo como Que Podría Salir Mal, que en realidad es una perdición total, pero no importa. Hoy tenemos a dos invitados que para mí son muy especiales. Uno es un invitado no tan invitado, que es Jorge de la Osa, que es nuestro genio SEO que hace que toda la página del tiempo.com sea exitosa. Hola Jorge, ¿cómo estamos? SEO con S por si las moscas no me intenten secuestrar, no tengo plata. Ni te es mucho prestigio tampoco. Sí, tampoco. Sí, creen que es con C y después, listo. Y Jorge nos trajo a un personaje muy especial de la farándula fauna colombiana. Iván Marín, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá, invitado para hablar de uno de los temas que más me apasionan. Perfecto, Iván Marín. Con esa voz. Iván Marín, para los que no saben, es comediante, es libretista, es conferencista también y es fanático de los cómics, que es de lo que vamos a hablar hoy, y es autor de piezas tan exitosas como Mi Problema con Maluma y de secciones como Marín News, que admiro mucho porque pues también es una forma chévere de dar otras noticias. Boa. Iván, cuéntanos un poquito de ti antes de empezar a hablar de los cómics que nos trajiste hoy, porfa. Bueno, pero ¿qué les cuento de mí? Eso se siente todo raro hablar de uno mismo. Es horrible, pero es parte de que poner el foco en este podcast. Pues sí, llevo 18 años, ya casi 19, dedicado a hacer reír a la gente, o a por lo menos intentarlo, y lo he desempeñado en creo que todas las facetas, o sea, escrita, en televisión, en teatro, ahora en digital, no sé, en cualquier forma que uno pueda expresarse para intentar reír a la gente, creo que ahí estaré. Perfecto, Iván, ¿y cuál es tu relación con los cómics? Siempre te has mostrado, por lo menos en tus redes sociales, como un gran fanático de este formato. ¿Qué relación tienes con ellos? Bueno, mi historia con los cómics se remonta a mi infancia, porque yo soy de Pereira y mi abuelita era completamente sobreprotectora. Okay. Entonces mi abuelita no le gustaba mucho dejarme salir por allá a corretear, a vagabundear. Sí. Entonces en la casa, esto no lo van a entender muchos jóvenes que puedan estar conectados hasta ahora, pero en esa época no existía internet, muchachos, en esa época no existía el cable, en esa época no existían todas las cosas que ustedes tienen hoy en día. Entonces nuestro Netflix en aquel entonces era ir a alquilar revistas a la zapatería del barrio. En las zapaterías, no sé por qué, pero eran las zapaterías donde alquilaban cómics, así como haga de cuenta un Blockbuster, que tampoco van a entender qué es Blockbuster los chicos de hoy en día, pero qué fuerte todo esto. Sí, ya me sentí, pero es muy bien, pero es una realidad, ¿no? O sea, yo alcanzo a vivir Blockbuster. Cuando yo le conté a mi hijo que nosotros alquilamos la película, él no la entendía, o sea, se la llevan y tenían que devolverlas, y yo sí. No, le muestra un Game Boy y lo rompe. Sí, cierto. Y entonces así ocurría con las revistas, y yo tengo un tío que fue el que me enseñó a leer en casa, precisamente como yo no tuve tampoco eso que tienen hoy en día los niños que tienen párvulos, pre-kinder, requetre contra kinder, caminadores hasta el madre. No. Entonces yo aprendí a leer fue en casa y me enseñaron precisamente a través de cómics. Mi papá de por sí es un gran lector, un lector consumado, y a través de él creo yo que lo heredé. Él leía mucho a Calimán, Arandú, Tarzán, el fantasma que camina. Entonces yo creo que desde ahí viene mi afición, mi pasión por el noveno arte. Jorge, y en tu caso, ¿cómo llegaste al noveno arte, como lo llama Iván? Fue algo parecido. Yo iba a la casa de un primo y él tenía un montón de revistas apiladas. El primer cómic, entre comillas, que leí fue Condorito. ¿Quién no leyó Condorito por primera vez? Sí. Entonces, finalmente hasta me terminé heredando esos Condoritos. Todavía están debajo de... Espero que sigan ahí, mamá, espero que sigan ahí. Están debajo de una cama
guardado un montón de condoritos del 76, cosas así. Ay, qué lindo. Sí, están ahí apilados cogiendo polvo, pero a partir de ahí pasé a Batman, a todas estas cosas. Me acuerdo que el primer cómic de Batman que me leí fue Las 10 noches de la bestia. Ok. Sí, después hablas de eso un poco. Sí, ahorita. Sí, que de paso yo tenía como 13 años y para mí fue súper traumático. O sea, Claro, no. Es un cómic bastante fuerte, es un cómic como del 80 y algo, ¿no, Iván? Sí, más o menos. Entonces en esa época los cómics eran como, no, ya nada del Batman ese que existió en los 60, 70, no, ese Moraleja, se murió, no, nada. Cogían a los ositos cariñositos y le rompían la cabeza. Entonces a partir de ahí seguí buscando cómics. En ese momento existía esa editorial ya muerta, Editorial Beat. Llegaban los cómics desde México. Sí. Y me acuerdo que yo me guardaba lo de la cosita del recreo y me compraba cómics al final de la semana. Papá, deja de andar leyendo esas cosas, lea algo de oficio. El Quijote de la Mancha. Y yo, Uy, no. tengo 11. Ay, aunque tuvieras 25 como tengo yo ahora, no tampoco leerías el Quijote de la Mancha. Yo he intentado leer el Quijote 3 veces en mi vida y no he podido. No, yo al final me lo leí, pero como con odio, como te voy a leer pedazo de cosas para que nadie más me critique. No, es un libro indispensable de leer para mí si se lee sin presión, justamente. Sí, o sea, eso. tiene un humor de la época y un juego con el lenguaje que es hermosísimo, pero no hay que leerlo en el colegio, es un idioma muy complicado. Sí, es como leer 100 años de soledad en el colegio. O sea, de verdad, si van a mandar eso en el colegio, al menos mándenlo con el árbol genealógico, profesores de español. O sea, en serio. No, es que yo creo que mi teoría es que las lecturas tienen un tiempo, un momento De acuerdo. al cual deben llegar a uno. Si llegan en el momento erróneo, puede que le entren a uno en reversa, como dice uno. Sí, tal cual. Imagínese un peladito de sexto leyendo Lolita, no. Sí, exacto. No. O por ejemplo, la primera vez que yo intenté leer La Tejedora de Rosas, creo que se llama el libro. Sí. Sí. No lo entendí y llegué como al primer capítulo y era demasiado complejo en su narrativa para mí. Yo dije, no es para mí. Y lo retomé como 10 años después y ya me lo gocé de una forma impresionante. Ya había un bagaje cultural para entenderlo. De acuerdo, chicos, y justamente estamos hablando de este tema de las edades de lectura y todo el tema. Y hay una concepción de los cómics que sigue siendo muy normal, incluso pues en los círculos de la literatura. Ahorita cada vez se estudian más cómics, pero sigue habiendo un prejuicio en cuanto a los cómics de que son como una literatura o para niños chiquitos o para personas que no saben leer o para pues personas que no se pueden enfrentar. Para gente inmadura, para gente... Sí, para gente inmadura. Sí. Para personas que no se pueden enfrentar a textos complejos, entre comillas, ¿no? ¿Qué piensan de este tipo de aproximación al cómic y por qué creen que se instauró de esa manera? Yo creo que los que dicen eso primero que todos son personas que nunca han leído Sandman de Neil Gaiman, personas que no se han encontrado con Alan Moore. El punto está en que yo creo que indudablemente tal vez el prejuicio parte de la forma en la que gran parte del mundo conoció a los superhéroes, que fue la época de Hanna-Barbera y todo esto, que conocieron como matachitos con historias, sí, muy infantiles, en Paquitos, efecto. Sí. En efecto son historias así, y la mayoría de la gente, porque lo que ocurre es que la gente se hace la idea de los cómics, tristemente es por lo que nos enseña o lo que nos muestra la cultura. Es, por ejemplo, a mí me molesta la gente que me dice: es que yo soy súper fan de los cómics. Y yo, bueno, ¿cuál te has leído? No, pero yo me he visto todas las películas de Marvel. Y yo, no, entonces no eres fan de los cómics. ¿Te gustan las películas? Sí, te gustan las películas de Marvel o te gusta el cine superhéroe, pero no eres fan de los cómics. Entonces, claro. Porque la gran mayoría, si supieran lo distinto de cuando, sí, son muy chéveres, no voy a decir que no me las gozo, claro, pero cuánto distan de cómo es la concepción de los cómics. Entonces, como lo que conocieron en un buen amplio margen es el superhéroe tibio, no sé, por así decirlo, o digerible, ya se quedaron con la idea de que son así, y no. O sea, en general los cómics sí tienen una profundidad, o sea, exploran una profundidad diferente de sus personajes y los superhéroes que, por ejemplo, las películas que están haciendo cada vez más famosos esos cómics, ¿sí? Claro, por supuesto, porque, por ejemplo, en todos los ámbitos, si hablamos del cómic de superhéroes como tal, hay una complejidad mucho mayor de la que nos enseñan las películas del cine. Por ejemplo, hablemos de Batman.
por citar alguno. De casualidad De vamos a pura hablar de casualidad Batman. pasó Batman. Iba pasando Batman y se me ocurrió que hablemos de Batman. Pero por ejemplo, Batman Mickey Mouse con Alex. Batman tiene historias que son muy que tocan temáticas Fuertes. muy fuertes. Por ejemplo, por citar una, hay una historia de Batman que se llama Veneno, en la que Batman se vuelve adicto a una droga, él no logra salvar a unos niños porque no es capaz de levantar, no recuerdo bajo qué peso mueren, si les cae un bus encima, no sé qué, y Batman intenta levantarlo y no puede, y los niños mueren, y él se culpa a sí mismo. Wow. Y él dice, si yo tuviera más fuerza, habría podido hacer algo por ellos. Y él descubre un veneno, una droga a la que le llaman veneno, que puede alterar su masa muscular, que es la que posteriormente va a consumir Bane. Y él empieza a consumirla y hacen una perfecta metáfora de cómo ocurre con los drogadictos. Él piensa, no, yo utilizo en pocas porciones y yo lo puedo controlar, yo soy capaz de controlar esto, ¿no? Y él termina volviéndose un adicto en el que después Alfred tiene que ayudarlo en el proceso de desintoxicación porque se vuelve como cualquier adicto, o loco, enfermo por tener que conseguir la droga. Entonces Claro. le preocupa más el ir a conseguir su dosis que ir a salir a pelear por lo que tiene que hacer. Entonces, por citar una de tantas historias que manejan un grado de complejidad mayor, que eso difícilmente lo vamos a ver alguna vez en el cine o algo. Entonces, todo eso que, por ejemplo, lo que yo digo, lo que muestra el cine es la puntica del iceberg de lo que realmente ocurre en las historias de los cómics. Uno de los que vamos a hablar a continuación, precisamente El regreso del Caballero Nocturno de Frank Miller, que fue una revolución en su momento para el mundo de los cómics, muestra algo completamente diferente de lo que vemos. Entonces, como las personas no se han dado la oportunidad, porque, no sé, de pronto piensan que el que venga con no sé cómo decirlo, con dibujitos para ellos, entonces eso le restará, ¿cómo decirlo? No sé, a la narrativa literaria. En la literatura, la forma en la que el autor relata y describe todo es donde está la magia de un buen escritor. Entonces, Claro. tal vez acá se ampara mucho también en el cómo el ilustrador nos muestra el mundo de lo que escribió como tal el autor. Entonces, tal vez es una apreciación mía, la Sí. ausencia de esa descripción literaria que sí tiene pues un libro, es lo que tal vez hace que los cultos tal vez tengan un prejuicio hacia los cómics. Pero quiero que ahora entremos sí en materia de los dos cómics que nos trajo Iván para discutir hoy, que son, como había dicho, uno es El regreso del Caballero Oscuro Sí. y el otro es La espada de Azrael, Sí. ¿cierto? Ujú. Iván, ¿qué te impactó de estos cómics, sin spoilear, obviamente? Sí. Bueno, vamos a empezar Para traerlos hoy. con el que es más conocido, El regreso del Caballero Nocturno. Primero que todo, es escrito por, para mí, uno de los grandes genios que existe en el mundo del cómic, que es Frank Miller, Ujú. que para mí es... Cuando se habla del creador de Batman, es muy injusto, entre comillas, porque se habla obviamente solamente pues, de Bob Kane. Y se dice Bob Kane fue el creador de Batman, pero yo creo que Batman es hijo de muchos padres y uno de ellos es Frank Miller. Frank Miller es, tal vez a mi modo de ver, el autor del Batman que conocemos hoy en día. Para mí, él, y precisamente a raíz de esta novela gráfica del regreso del Caballero Nocturno, le dio todo un giro a eso, a convertirlo en un personaje oscuro con matices que permiten sea abordado hoy en día por grandes autores de forma muy, en algunos casos, siniestra, si cabe la palabra. Y hay una anécdota que quiero reseñar de la primera vez que yo supe del regreso del Caballero Nocturno. Hay dos novelas gráficas que yo me dije, debo leerlas y quiero tenerlas. Yo conocía y tenía los cómics, revistillas normales de las cosas que llegaban acá, yéndonos aún más atrás. Jorge mencionó Editorial Beat, yéndome aún más atrás, con las que yo aprendí fue Editorial Novaro. Y entonces Novaro era una editorial en la que traía revistillas pues, de cómics muy viejos, que fueron los que por acá, por estos lados, por estos lados de Sudamérica, conocimos. Mi papá coleccionaba también una revista científica que se llama Muy Interesante.
que aún circula. Clásica. Recuerdo que en una edición de Muy Interesante destinaron un artículo a la novela gráfica como tal. Era la primera vez que yo leía el término novela gráfica. Uh-huh. Y ahí hablaban de él precisamente de una manera importante, como jamás había visto que se refirieran a él, porque siempre que escuchaba el cómic venía esa inmediata relación que tú mencionaste, cómic, figuritas, tal. Pero entonces un artículo escrito por una revista seria, como lo es Muy Interesante, hablando de manera elogiosa acerca de cómics, pero presentándolos como novelas gráficas. Claro. Y citaba como ejemplos el artículo a El regreso del Caballero Nocturno y a Watchmen de Alan Moore. Uh-huh. Entonces yo me dije, al leer eso, yo decía, yo tengo que leer estos dos, pero en esa época, pues repito, muchachos, no es como hoy en día que ustedes pueden buscar en internet y lo encontrarán digital y todo, no en esa época pues era, Dios mío, consiga usted El regreso del Caballero Nocturno. ¿Y cómo lo conseguiste en ese momento? Yo lo vine en ese momento no, yo lo pude leer muchos años después de haber leído el artículo que te comento, porque pues, no tenía cómo, no había cómo, o no sabía por lo menos el cómo, seguramente lo había, pero yo lo ignoraba en aquel entonces. Pero entonces siempre estuvo en mi mente el que tenía que leer El regreso del Caballero Nocturno y Watchmen. Obviamente, por ser Batman, que era mi favorito, pues tenía un afán mayor por leer El regreso del Caballero Nocturno. Una prioridad. Cuando lo pude hacer fue buenos años después, lo trajo en 2 tomos, creo que fue Editorial Beat. Ahí sí, me acuerdo. Editorial Beat lo trajo en dos volúmenes. Entonces ahí fue cuando yo me enloquecí cuando vi que lo traían, porque al igual que Jorge, a mí me tocaba antes ahorrar toda. Claro que Jorge era más pudiente porque lo ahorraba una semana, yo ahorraba todo el mes para poder comprar algo. Entonces no te quejes que ahora tu colección de cómics es más grande que la mía. Entonces cuando por fin lo pude leer, eso fue, de verdad estuvo a la altura de la expectativa que tenía durante todos los años que transcurrieron desde el momento en el que leí ese artículo de Muy Interesante hasta cuando por fin pude tener El regreso del Caballero Nocturno en mis manos. Cumplió toda la expectativa esta novela gráfica. Iván, y vos decías que este ejemplar de Frank Miller es el que marca un poco la concepción que tenemos hoy en día del Batman, pues que vemos en películas como las de Christopher Nolan, bueno, y en el imaginario popular, que es un personaje oscuro, lleno de matices, pero una época en que, o sea, Batman como figura popular ha pasado por muchas facetas, desde la caricaturesca hasta un poco la detectivesca, y todo eso, pero ¿qué hace que para ti que este personaje más oscuro que se ve en este cómic sea mucho más atrayente que todas las anteriores Batmans, pues tipos de Batman que hubo desde el principio, que han sido un montón de reinvenciones, ¿no? Uh-huh. Pues precisamente yo creo que fue el hecho de cómo lo presentó en su momento, porque, bueno, para hacerle una sinopsis a quienes no saben, esta historia que fue escrita en el 80 y que... Como 86 creo. Más o menos. A mediados de los 80, el data del Caballero Oscuro. Nos cuenta la historia de un Batman en el futuro, un Batman que ya está retirado, ya es viejo, ya está viejo, y la ciudad está sumida en una anarquía, por así decirlo, hay una banda que se llama Los Mutantes que destrozan la ciudad. Y el punto está en que la ciudad está tan llevada que Batman se ve obligado a salir de la jubilación. De la jubilación. Sí, él ya estaba pensionado, ya estaba tranquilo. Entonces nos lo muestran, primero eso, nos muestran un Batman viejo. Uh-huh. Entonces uno dice, ya eso ahí ya le explota a uno en la cabeza, porque pues imagínate, en esa época que venimos de ver el Batman, como tú decías, de caricaturas, muy inocente, que terminaba haciendo aventuras al estilo del Capitán Planeta. Entonces pasar a en el que matan gente, entonces, por ejemplo, hay una escena, o hay una parte de por sí hay una parte de la narrativa que me gusta mucho de toda la historia, y es que se va narrando mucho por medio de televisores, de cosas que van sucediendo en la televisión, y hay una narrativa principal ahí, y ahí hay una escena. Bueno, hay muchas escenas que me marcan, pero hay una que me llamó poderosamente la atención desde aquel entonces, y que de alguna forma me atrevo a decir que Frank Miller fue así como dicen que Julio Verne fue el que tuvo la visión de que él predijo que iban a existir los ascensores, muchas cosas.
que yo digo, no necesariamente es que fue un visionario, sino que él le dio la idea a alguien de, ay, venga, pues hay que inventarse esto, es mi teoría. Frank Miller sí fue un gran visionario. Por ejemplo, hay una parte, no quiero estar haciendo un spoiler mayor, así como le pasó el tiempo a Batman, por supuesto le pasa el tiempo al Joker. Entonces, Joker en ese momento se supone que está rehabilitado, ¿sí? Sí. Se supone que ha pasado por todo un proceso psiquiátrico, entonces lo llevan a un programa con un psicólogo que es el que está teniendo como bandera de su tratamiento al Joker, y entonces lo llevan a una especie de late night. Entonces muestran, en aquel entonces cuando leí la historia yo decía, pucha, imagínense que en un programa de televisión llevaran a un asesino a hablar de qué lo llevó a matar y toda la cosa. Y hoy en día eso es algo normal en Investigation Discovery, hay muchos programas que versan de eso. Y en esa época Frank Miller lo planteó de una manera que me parece muy visionaria, de cómo incluso algo tan sórdido como son los asesinatos, que hay que admitirlo, hoy en día producen una fascinación que hace que generen muchos libros en torno al tema, un canal, incluso yo digo, el ser humano el ser humano da tanto miedo que pudieron crear un canal exclusivo sobre asesinatos, Investigation, solo todo el día que de que habla, se han inventado títulos hasta Mi abuela asesina, no sé qué sea. Entonces me parece increíble y me parece que Frank Miller fue un visionario en ese momento al poner como a mediados del 80 en un futuro íbamos a terminar viendo eso, asesinos en televisión hablando como si fueran incluso en algunos casos estrellas de televisión. De cierta forma como un reality, ¿no? Ajá. Total, y hay un aspecto que está muy, muy relacionado con lo que comentaba Iván, que a mí me llamó mucho la atención del cómic, y es no solamente esta narrativa que a veces toma de contar a través de pantallas de televisión lo que está pasando en la ciudad en la que está ejerciendo Batman su oficio, digamos, sino también lo ridícula que es la prensa al contar todos ese tipo de historias. Y obviamente no podía dejar de sentirme absolutamente identificada con la forma como él estaba relatando todo el show que la prensa empieza a armar de todas las barbaries que están pasando con el grupo de los mutantes, con darle voz a personajes que de pronto no merecen tener tanto la voz como lo es el Joker, como lo son los líderes, el líder de los mutantes en el cómic, y cómo la prensa empieza a tomar como esta supuesta objetividad frente a todo, y le quiere dar voz a todo el mundo, y lo que termina es causando más caos por darle voz a personajes que de pronto no merecían tener esa voz en todos esos medios, que es lo que informa, que es lo que perpetúa una versión de Batman pues para todo el público, que obviamente no se puede acercar a Batman porque Batman es casi que un agente secreto que se oculta de todo el mundo haciendo su oficio. Entonces es un cómic tremendo. ¿Y qué me puedes decir de la espada de Azrael? Que nunca lo había escuchado hasta este podcast, así que me agarras completamente no es tan famoso, en efecto. La espada de Azrael, primero quiero contar, entonces la historia nos presenta a una organización, o no sé cómo llamarlo, que se llama la Orden de San Dumas, que es como una especie de orden medieval, que contaba con un personaje al que le llamaban el Ángel de Azrael, y era un elegido por parte de ellos, que era el que siempre tenía la misión de ajusticiar a las personas que, de acuerdo a las políticas, por llamarlo de alguna forma, de la orden, debían ser castigadas. Entonces cada generación entrenaba a alguien que tenía la misión de ser el Ángel de Azrael. Entonces el Ángel Azrael, perdón. Entonces aquí nos presentan al Azrael de esa generación de la Orden de San Dumas, que es Jean Paul Valley, y la historia de por sí es demasiado buena, es muy muy bacana, muy bacana. Me marcó mucho, por ejemplo, hay una escena que para mí puede ser una tontería, pero a mí me marcó. Hay una escena en la que a Batman lo atrapan y lo amarran, lo torturan y quieren sacarle una información, y entonces el villano en este caso le inyecta un suero de la verdad, ¿sí? A Batman. Entonces a Bruce Wayne le inyecta eso, y bueno, entonces no voy a spoilerearles para que diga lo que quiere decir. Y más adelante, cuando nos muestran
Batman le está diciendo solamente una sarta de palabras inconexas, galleta, cupcake, no sé. Y el Batman entiende que entonces está frustrado porque resulta que Batman ni con el suero de la verdad le está diciendo lo que él espera escuchar. Okay. Entonces lo presiona, le dice que cómo es posible que usted haya soportado doble dosis del suero. Y Bruce Wayne le dice como le dice que todo se debe a su juventud, a que su juventud fue distinta, y dice: mientras otros chicos andaban en conciertos de rock and roll y conquistando chicas, yo estaba entrenándome con los más grandes maestros para el dominio de la mente y tal cosa. Y no sé, esa frase, eso a mí me marcó mucho. Yo fui un joven muy atípico, yo no fui un pelado de rumbas, nunca fui de esos, y no sé, como que siempre se me quedó en que yo debía ser como Batman, que mientras otros se dedicaban a buscar chicas, a ir a conciertos, a rumbas, yo tenía que estar preparando mi mente para retos superiores. Y así y eso, no sé, una escena tan elemental como esa me marcó la vida. Y eso en el aspecto personal. Y en el aspecto del cómic, bueno, entonces, primero que todo, entonces se convirtió este cómic en el primero de mi colección, que ya, como reseñó Jorge, hoy en día es bastante amplia. Pornográficamente amplia. Tengo una colección bastante amplia. Y todo empezó con este tomo, con La Espada de Israel, que me costó tanto. Incluso acá la tengo, pues la gente no sabe, lo tengo en una bolsita. Paréntesis, y ya está. O sea, se nota que lo quiere, de verdad que está como que el primer día. Sí. Bueno, está un poco deshojadita acá porque hay unas fallas de encuadernación, me parece, pero o de mudanzas. Sí, exacto, sí, ha sufrido bastante La Espada de Israel conmigo, pero no he sido capaz de comprar tradición porque le tengo demasiado cariño a esta. O sea, no digo que no lo haga, pero esta es la con la que empezó. Y posterior a ello, ya centrándonos en la historia es impresionante. O sea, terminé siendo muy afortunado en el cómic que escogí, porque después de esto, Azrael, John Paul Valley, se convierte en un personaje vital en los siguientes, en los arcos dramáticos que vendrían posteriormente de Batman, con una saga que se llama La Caída del Murciélago, Duelos de Murciélagos, La Sombra del Murciélago. Todo eso surge de este cómic. Entonces yo, sin saberlo, tuve la fortuna de elegir precisamente el que me iba a explicar muchas cosas de las que iba a leer posteriormente. También puedes escuchar La Grabadora, un podcast del tiempo sobre crónicas sonoras. Iván, tengo solo una pregunta. ¿Tú crees que cumpliste las expectativas de Batman de entrenar tu mente como estabas diciendo ahorita? Bueno, pues va a sonar muy pretencioso que lo diga, pero creo que sí. ¿Por qué? Que sí, porque, digamos, en mi oficio, yo soy, no sé cómo decirles, que esto suena feo de pronto decirle uno, pero digamos, sí destaco. Yo tengo compañeros que, a mi modo de ver, son muchísimo más talentosos que yo, pero en lo único que yo le gano, creo que la mayoría de mis colegas, es en mi disciplina. Y esa la adquirí y la desarrollé en esos años precisamente en los cuales fueron determinantes esas palabras para mí. Hubo años en los que yo me convertí en un obsesivo. Batman se dedicó a entrenar, obviamente, con una meta clara, y era convertirse en Batman, así simple. Uh-huh. Mi versión de Batman era: yo quería convertirme en el mejor guionista de humor del país, era lo que yo quería ser, y yo me volví un obsesivo. Yo almorzaba, desayunaba, comía solamente material que tenía que ver con eso, con ese oficio, y creo que de alguna manera lo logré. No sé, creo que de alguna manera hoy en día me encuentro en una posición es que no sé cómo llamarlo, pero si quieres lo digo por ti. Bueno, para que no suene tan mal. Bueno, sí. Como una posición cómoda. No sé, pero en algo que logré gracias a esos años, a lo que esos años de no salir de rumba me permitieron. Pues nomás veamos que la biblioteca, yo la he visto por fotos nomás, porque alguien por ahí no me ha dejado verla. Porque me da miedo. Me da miedo que me la babosee cuando Ay, qué tal. Ya debe estar más grande que la sección de
de la francesa que viste cuando No, chico, más grande no creo, pero... bueno, que la de Batman sí. Sí, que la de Bueno, Batman. sí, que la de Batman sí. Sí, no, hoy en día para que... Esto va a sonar muy a frase de vieja de Instagram, pero sí me siento muy bendecido en el sentido de... Y afortunado. Y afortunado, pero sí... Le hoy salió en un día- filtro mientras decía eso. Sí, sí. Hoy en día tengo... puede sonar tonto, pero muchos de los cómics que soñaba tener. Entonces, hoy en día, cuando miro hacia atrás y veo esos años en los que me estaba proponiendo lograr todo eso, sí, creo que la tarea se hizo. O sea, podríamos decir que Batman te cambió la vida en cierta forma. No, a mí mucho. No solo me la cambió, sino que yo una vez hice una comparación, espero no estar ofendiendo a ciertas personas con lo que voy a decir, pero Tan. sí, hoy en día se ofenden con todo, pero así como, voy a decirlo, así como me parece que a veces, no todos, no generalizo, pero que ciertas personas que leen la Biblia acomodan sus pasajes a la conveniencia de lo que ellos quieren transmitir. A mí me parece que inconscientemente a mí me ocurría con los cómics. Muchas veces yo estaba atravesando una situación difícil y en medio de un pasaje de una aventura de Batman, yo encontraba una frase, una respuesta o algo de algo que me estaba pasando en mi vida y yo sentía que era como si Batman de verdad fuera mi amigo y me estuviera aconsejando y me dijera, así es como hay que hacerlo, así es como hay que afrontar este problema, y me sirvió muchas veces. Que eso es lo que finalmente hace cualquier buena historia, ¿no? O sea, Sí, te habla. que te hablen. Sí. Escucha los podcasts del tiempo también en Spotify. Chicos, antes de estar en esta hermosa conversación que estamos teniendo, pues yo, como muchas personas que quizás se enfrentan a este podcast, tuve que informarme mucho sobre Batman, porque si bien me gustan mucho los cómics, Iván mencionó ahorita, pues al principio de este podcast, por ejemplo, The Sandman de Neil Gaiman, que para mí es de las novelas gráficas estrella de de lo la historia brutal de la que hay. humanidad. Sí, brutal. Yo soy muy fan de esa serie, por ejemplo, pero nunca me he metido de lleno como en el mundo de los superhéroes, no sé por qué. Entonces tuve que ver un documental de Batman para informarme más sobre Batman, porque pues era absolutamente ignorante. Eso ayuda, para eso están. Sí, porque era absolutamente ignorante de este tema hasta llegar a este capítulo. Y el documental que vi es uno que se llama Batman Desenmascarado, Okay. que es un documental de History Channel, no sé exactamente de qué año es, pero habla un poco de cómo funciona un poco la psicología de Batman, sobre todo a través de las películas de Christopher Nolan, ¿no? Sí se remite un poco a la historia de Batman en los cómics, a cómo se ha representado en el siglo XX desde que se publicó por primera vez hasta que Frank Miller lo hizo, por ejemplo, un personaje mucho más oscuro y con muchos matices, como ya habíamos hablado. Y hay uno de los expertos que habla en ese documental dice una cosa que me parece muy interesante, y es que, bueno, para los que no conocen mucho la historia de Batman, pues toda la transformación de Bruce Wayne hacia Batman comienza porque él, cuando es chiquito, un ladrón mata a sus papás, ¿no? Es así básicamente, y pues él empieza a combatir el crimen a partir de esa experiencia de vida que él tiene. Y claro, la primera intuición que uno como lector puede tener a partir de esa historia es que Batman busca vengarse de lo que le pasó a sus papás, pero en el documental hacen una diferencia que me parece muy interesante, que es la diferencia entre vengarse y hacer justicia, ¿sí? Y ajusticiar de alguna manera lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y quisiera saber, pues, para ustedes, chicos, qué es lo más interesante del personaje de Batman y pues que es un personaje que al final es muy complejo y que incluso a partir de estos dos conceptos que son venganza y hacer justicia, que pues podemos discutir en otro podcast, todo eso, qué significa la diferencia entre esas dos cosas. La delgada línea entre esas dos cosas, pero yo creo que ahí, por ejemplo, se ve lo complejo que es este personaje. Para ustedes, ¿qué es lo más interesante del Batman que ustedes han internalizado, por ejemplo? Voy a hablar. Para mí lo más complejo de Batman, por ejemplo, hay dos cosas que admiro mucho de Batman. Una es su nivel, obviamente su nivel físico, toda su capacidad de pelea, de deducción, de todo eso. Pero hay una cosa que me parece supremamente admirable y que al mismo tiempo
va a sonar tonto, pero que al mismo tiempo detesto de él. O sea, aunque creo que a veces que Batman me saca la piedra. Y Batman tiene una premisa y él dice que nunca mata. Aunque hay unas excepciones en las que sí lo ha hecho, pero bueno. Sí. Pero eso es no importa. Sí. Pero digamos que una de las premisas fundamentales que tiene él es no matar, porque si no, se convertiría en aquello que intenta combatir. Y si hay muchas historias en las que, por lo menos yo me he planteado todo esto se habría solucionado si él hubiera matado a este man. Por ejemplo, sin ir más lejos, si Batman hace rato hubiera matado al Joker, habría ahorrado mucho sufrimiento para mucha gente. Entonces tal vez eso me da rabia de él a veces, y tal vez también se lo admiro, porque precisamente así como a nivel físico es capacidad de hacer cosas que yo no podría, creo que tiene precisamente un nivel ético frente a eso que yo no sé si yo sería capaz. O sea, yo dudo, gracias a Dios no me ha ocurrido, pero yo dudo que yo fuera capaz de tener esa objetividad de no matar, por ejemplo, a alguien que le hizo daño a alguien que yo amo. Entonces, para mí allí radica la mayor dualidad de Batman, en el por qué, si te entrenaste tanto para poder combatir esto y tienes la capacidad para erradicarlo de una vez por todas, ¿por qué no lo haces? No lo haces, no sé, es tal vez la parte que más me fascina y al mismo tiempo me hace controvertir a Batman al mismo tiempo. Jorge, y después de las declaraciones de Iván, ¿qué tenés que decir sobre Batman? Qué chévere. No, a mí siempre me ha llamado mucho la atención dos cosas. La primera, que el man, en un mundo como el que él vive, que cualquiera se toma un café y le salen superpoderes, él Oiga, sí. No tiene nada de eso. O sea, pues tiene un superpoder que es mucha plata, ¿sí? Y unos supermúsculos también. Sí, y unos supermúsculos y mucha disciplina, pero solo con eso, siendo humano, es un humano llevado al extremo, pero sigue siendo humano. O sea, le da una gripa y seguramente le hace daño. Pues el tipo supera a gente como Superman, o sea, gente que exponencialmente es mucho más fuerte que él. Y la otra, siempre me ha llamado mucho la atención la cuestión de que el personaje real es Batman y su alias, su disfraz es Bruce Wayne. Sí, recordemos que en general los superhéroes viven con esta vida paralela, ¿no? Que es la vida del hombre o la mujer normal y la vida del superhéroe pseudo agente secreto, pues que va como por las calles combatiendo con una identidad, pues con una segunda identidad, esos crímenes o cosas que quieren arreglar de la sociedad. ¿Cómo es esa cuestión con Bruce Wayne y Batman? Pues aquí si quieres me ayudas pues un poco. Es que Batman, en efecto, Bruce Wayne es en realidad la fachada, es tal cual. Por ejemplo, para mí uno de los ejemplos que puede enfatizar más exactamente eso ocurre en Batman, no recuerdo si es Begins o El Caballero de la Noche, no creo que es en Batman Begins, de Christopher Nolan. Hay una película. Hay una escena en la que Bruce Wayne va a un sitio público acompañado de dos viejas. Llega con un helicóptero y termina embarrado con las viejas y se meten en una fuente y arma un escándalo y le dicen que si creo que le dicen algo como que lo pueden echar de ahí, o él dice, pues es difícil que me echen si yo soy el dueño del lugar. Entonces se muestra como un... El gran Gatsby. Sí, se muestra como un ricachón fastidioso, mujeriego, parrandero y todo. Y él está ahí actuando. Ahí está dándole a la sociedad el millonario playboy de esa edad que esperarían ver en él, y precisamente para desviar toda la atención. Entonces precisamente Bruce Wayne, el que es su vida normal, es precisamente todo lo opuesto, todo lo contrario de lo que es él. Él realmente no es Bruce Wayne, no es ese Bruce Wayne. Él en realidad es Batman. Entonces la teoría que se maneja a nivel psicológico en el cómic es que es eso, que en realidad Batman
no es cuando se pone el antifaz, no es la máscara esa, sino que al contrario, cuando se la quita es cuando muestra una máscara y esa máscara es Bruce Wayne. Iván, Jorge, gracias por acompañarme a hablar del Caballero Oscuro. No, pues gracias a ti por la invitación. Yo siempre voy a ser feliz hablando de estas ñoñerías. Es lo Gracias a ti, máximo. Maru. Sabes que conmigo puedes contar para estas locuras. A todos nuestros oyentes, recuerden que si quieren comentarnos qué están leyendo, qué artículos chéveres han leído últimamente o cualquier cosa que nos quieran compartir, comentarios, preguntas, etcétera, pueden hacerlo en redes sociales con el hashtag próxima página. También recuerden que nos pueden contactar en Twitter en @especiales_et y en Facebook especialeset, todo junto esta vez. También nos pueden mandar un correo a especialesmultimedia@eltiempo.com con textos, libros de fotografía, cómics, libros de texto, cualquier cosa que quisieran que tuviéramos en cuenta para próximos episodios. Y recuerden que por ahora saldremos cada 2 semanas en la plataforma Spreaker, pero cuando estemos en otras plataformas también les avisaremos. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura de libros y de lecturas y nos vemos en 2 semanas. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.